Seguimos en SDM, otro bloque más. Y ahora sí, la columna de hip hop con la voz negra. ¿Qué onda, negro? ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo están? ¿Qué onda, negro? Me asusté con vos, pensé que no estabas. No, estoy acá, contento una vez más. Capítulo número 5 en lo que serían de mis datas del mundo hip hop. Y hoy con uno de los elementos de esta cultura hermosa, de esta cultura, como digo yo, de movimiento consciente, del saber en movimiento, el hip y el hop, como estuvimos explicando en los primeros capítulos. Recorriendo un poco lo que estuvimos hablando desde los inicios, bien, para poner en contexto siempre a la gente que quizás se conecta por primera vez, hablamos de cómo arrancó, cómo se formó la cultura en base a DJ Kool Herc, hablamos de la madrina del hip hop con Lady B, hablamos de ese líder pandillero Afrika Bambaataa, activista, y en el último capítulo habíamos hablado de la gran MC Roxanne Shante. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los 9 elementos de la cultura hip hop, el graffiti. Me cabe. Pero vamos despacito, ¿no? Porque hay mucha data para aclarar, para poner en contexto social, como siempre la gente. Estamos hablando de Nueva York, la ciudad de Bronx, en aquel entonces, en los años 70, una ciudad totalmente en decadencia, en una crisis totalmente histórica y de una de las peores de los Estados Unidos, que bueno, si hablamos mundialmente, en los 70 ya en el resto del mundo habían cosas jodidas, ¿no? Sí. Y la música, el arte, como siempre, es esa salvación y esa expresión de la gente. En el Bronx estaban los niños, las niñas en las calles que representaban diferentes tipos de artes y también eran partes de esas pandillas que tomaban el control de una ciudad abandonada. Sí, me acuerdo. Yo estuve ahí. Perdón, no, que me acuerdo que contaste los capítulos anteriores que estábamos viendo, que hablábamos también de las series donde se veía eso, que estaba todo el Bronx prendido fuego, pandillas por todos lados, tiroteo, y los pibitos ahí en la calle. Sí, y como cada esto hablo igual sin saber, pero sí, cada pandilla como su marca de graffiti. Bien. Como su huella. Exacto, así empieza. El graffiti tiene como un desenlace como... no fue algo como buscado, sino que se dio porque había una libertad, totalmente libertad al 100%, en una ciudad donde no había un control, no había un apoyo del Estado. Entonces, aquellas personas que estaban en ese lugar buscaban una manera de expresarse. Una de las fuentes conectoras para que el graffiti sea reconocido en el hip hop y empiece a recorrer de ciudad a ciudad comienza en los vagones, ¿no? En los trenes. Yo estuve ahí pasando en la Produ un par de imágenes donde se puede ver y observar a la ciudad totalmente abandonada, edificios prendidos fuegos, los vagones ya también grafiteados. Bueno, ahí vemos una imagen, ¿no? Y ya podés captar qué contexto estamos hablando. Parece tipo, ahí pasó una bomba, ¿eh? Sí, parece que está abandonado. Sí, pero dinamitado está. Bueno, hay una imagen que se está prendiendo fuego uno de los edificios y están jugando al básquet los pibes como si nada, ¿no? Era algo muy normal en aquel entonces, como lo vivían. Algo triste, pero mirá lo que es eso. Claro, se prende fuego el rancho allá atrás de los pibes, de la casa, y los guachos le están metiendo básquet como que si es normal. Exacto, algo normal para ellos y que bueno, fue un antes y un después para los Estados Unidos porque nació esta hermosa cultura hip hop. El graffiti empieza a tener un protagonismo en los vagones y vamos a explicar por qué, ¿no? ¿Por qué buscaron buscar conectar el arte dentro del punto principal en los trenes? En los Estados Unidos hay uno de los estaciones de trenes más grandes del mundo y el más grande de los Estados Unidos está en Nueva York, donde hace un recorrido de más de 420 estaciones. ¿420 estaciones? Yo pensé que era lejos Palomar, mirá, de acá. Sí. Allá. Aparte va hasta Martín Coronado y cree que es lejos. Yo pensaba que era lejos Coronado. ¿Cuántas debemos tener nosotros? Después vamos a averiguar cuántas tenemos nosotros. ¿Cuántas estaciones hay? No. Iván, sí. Es una locura. El recorrido hace de Manhattan, Brooklyn, Queens y llega al Bronx.
el arte graffiti partía desde el Bronx y todo ese recorrido del tren ya iba llevando el arte del graffiti, donde los grafiteros empiezan a poner su nombre, a buscar un protagonismo, una especie de fama, sin tener un apoyo de sustento económico. Todavía no había llegado al resto del mundo, pero habían gentes que iban como experimentando y enterándose de este movimiento, de este elemento de uno de los movimientos de la cultura hip hop, ¿no? El graffiti. Che, Miguel, perdóname que te interrumpa. Esa imagen, yo tengo siempre la imagen muy presente, ¿sabes qué? De verlas en pelis o en series del tren pasando y todo grafiteado con letras. Pero eso que es en el Bronx, ¿qué estaba? Digamos, la terminal, era el final. Sí, era como el comienzo. Había una terminal en el Bronx, claro, exactamente, y partía desde el Manhattan. Ahí está. Claro. Y pintaban ahí, salía y claro, después pasaba viendo tu graffiti por el tren, lo ve todo el mundo. Sí, exacto. Y también calculo, negro, el hecho de la clandestinidad de tener que entrar a los depósitos de trenes o no sé cómo se llama, donde estacionan los trenes, a pintarlo, porque como todo eso de clandestino, ¿entendés? De entrar, saltar una reja, entrar con las pinturas. Exacto. Bueno, hoy vamos a hablar en este punto principal, porque todo empieza por esto, como contás vos, ¿no, Chaco? Por el famoso vandalismo del grafitero. Claro. Esa aventura de entrar en un lugar de noche, sin luz, dejar una marca, ser perseguidos por la policía. Pero todo tiene un proceso, todo tiene un porqué, y este arte que nace de una manera de expresión, como de demostrar, hey, estamos vivos acá, representamos esto. El graffiti nace en los años 60 y en el 70 recién empieza a unificarse con los elementos del hip hop, como el DJ, como el breaking y los MC, que eran las voces de las fiestas y del barrio, ¿no? Así que de a poco se van dando la unificación de los elementos, los primeros 5 elementos, después los 4 se fueron formando con la evolución del hip hop. Ahí vemos imágenes, ¿no? Podríamos escribir y nombrar a cientos de grafiteros, pero la data de hoy va apuntada a la primer grafitera reconocida, esa grafitera que marcó un antes y un después en lo que se vivía y cómo vivían las mujeres, como hablamos en las anteriores datas, dentro de una cultura 100% machista, y la mujer era como decir, no, pará, vos sos mujer, no puedes estar ahí, no puedes hacer esto, no, ¿cómo vas a representar o cantar o ser parte de un sello discográfico? En el elemento del graffiti aparece Lady Pink, la primera grafitera reconocida, que ahora vamos a ver imágenes de ella, vamos a ver trabajos y demás, pero tiene una historia bastante interesante, cómo llega a los Estados Unidos con 7 años. Ella venía de la selva amazónica del país de Ecuador, y con 7 años llega a la ciudad de Bronx junto con su hermana y madre, en una historia muy típica que sucedía en aquel entonces, con migraciones de gente sin papeles, sin dinero, en plena crisis. Bueno, ahí caían en el Bronx. Es la que estamos viendo ahora, ¿no, Nero? Exactamente. Ella es Sandra Favara, su nombre, y el nombre artístico más conocida como Lady Pink. Lady Pink. Buena foto esa. Bien. Sí, me da como está fíjate Hubo un accidente. Bueno, no pasa nada, negro. Está todo bien. Todos tenemos accidentes. ¿Estás vivo? ¿Estás bien? Lo importante es que estés bien. Estoy bien. No censure. Fue Lady Pink. Sí. Fue Lady Pink. Mirá, yo mientras decía, mirá el loco que está atrás de ella, cómo está ahí mirando a ver qué arte está haciendo. Está expectante ahí. Bueno, justamente en aquel entonces los que representaban el activismo del graffiti eran solamente hombres. Ella comienza de una manera un poco distinta, ¿no? No empieza con su nombre, sino que pintaba el nombre de su novia en aquel entonces, cuando tenía 15 años, con el apodo de Coque. Coque era su novio de cuando era jovencita, tuvo unos problemas ahí personales y lo trasladan a otro país. Entonces ella decide seguir con el graffiti y buscar un lado más personal, ser parte y formar parte. ¿Le fue fácil? No le fue fácil, porque como dije en un principio, no le era fácil para una mujer formar parte de un movimiento de agrupaciones o de crew, como se me llamaba en aquel entonces,
en activar, ya sea en la música, ya sea en el arte graffiti o como DJ. Lady Pink rompe esto después de varias insistencias y empieza a ser protagonista del graffiti. Un punto también importante aclarar es cómo fue también su llegada a la ciudad del Bronx, ¿no? Siendo latina, ella va a una escuela católica, sufre un montón de tipos de discriminación en aquel entonces, pero bueno, con los años se pudo trasladar a una escuela donde asistían más personas de origen latino, afrodescendientes, y se puede instalar un poco más. Pero bueno, al no saber el idioma inglés, claro, la situación era mucho más difícil. Mucho latino, me sorprendió. La verdad que arrancamos esta columna me sorprende la cantidad de influencia latina que había en el hip hop, que no tenía la más mínima idea. Tal cual. De habla hispana. Puertorriqueña. Puertorriqueña, eso sí, no tenía ni idea. Ni idea. En el Bronx vivían muchos puertorriqueños, muchos judíos y afrodescendientes. Claro. Ese era casi el 80% de las personas que estaban viviendo en aquel entonces en una ciudad sumamente abandonada. Hay todo un trasfondo también social, político, de por qué también ellos viven ahí y personas que no eran de esa característica de descendencia se trasladan a otra ciudad. Sí. Porque, bueno, empiezan a venderlos y a mostrarlos como esos seres delincuentes, personas peligrosas, de clase baja, y etcétera, etcétera, que uno también se puede imaginar, que hoy en día sigue existiendo, pero con otra porcentaje más tranca. Claro, los marginaban. Los marginaban. Exactamente, entiendo, exactamente. Entiendo. Lady Pink comienza a pintar en el arte de graffiti y ella cuenta varias historias, ¿no? Una frase que deja, me llamó mucho la atención, es le dije adiós a la selva y llegamos a la selva del concreto, ¿no? O sea, nos fuimos de una selva natural a la selva del concreto, eso era lo que era Bronx, sí. Para que la gente entienda que no era, por más que haya libertad, no era un lugar tan bonito para vivir y para convivir, y no era fácil salir adelante y progresar en el arte, ¿no? Por las tentaciones, por todo lo que se podía acceder en aquel entonces, la delincuencia, la droga, las pandillas. Entonces, aquellas personas que hoy están contando una historia, como todos los que venimos contando en cada capítulo, son un ejemplo de búsqueda de paz, búsqueda de progreso, evolución, y Lady Pink es uno de esos ejemplos históricos, por muchas cosas más que vienen sucediendo, que fueron sucediendo. Su trayecto con el graffiti es corto, en un cierto punto, ¿no? Ella comienza a pintar en los años 80 y deja de pintar en el año 85. En ese tramo de esos 5 años suceden cosas muy interesantes, donde ella también es protagonista, por ejemplo, de una de las películas y de la primera película de la cultura hip hop que muestra de lo que estaba pasando, Will Style, que yo ahí mandé una imagen de la portada. Will Style es una película recomendadísima del año 1983, donde muestra cómo se vivía el Bronx y cuáles eran sus elementos. Si podemos hacer un poquito de zoom, la vamos a ver a ella paradita ahí, cruzada de mano. Sí. Una de las dos chicas. La que está con la vincha rosa. De short. Exactamente. La otra chica que tenemos del otro lado con un vestidito a rayas es Cooper. Cooper fue una de las fotógrafas, y para mí la primer fotógrafa en mostrar cómo y qué sucedía en el Bronx. O sea, todas las fotos que viste anteriormente de la ciudad prendida a fuego y la recolección de los vagones es captada por ella en la gran mayoría, y otros fotógrafos más también, que ayudan a que la cultura sea difundida, expandida. Claro. Exactamente, se expande por personas que tenían una cierta idea que era totalmente distinta a lo que luego empiezan a aparecer con la fotografía de esta joven Cooper, que marca un antes y un después en la ciudad, ¿no? Entonces esta película... Mirá el estilo que tienen todos en la foto. El chabón que está tirando break, los otros, el que está allá atrás, viste, medio hay uno camuflado contra la pared. El estilo de la gente. Toda la onda. Son honderos. Toda la onda. Cada vez que veo data o hago películas o documentales me dan ganas de estar ahí. Sí. Obviamente uno ignora, ¿no?, las cosas que vivieron y pasaron, pero más que nada por los colores que ellos empezaron a transmitir en cuanto a la vestimenta, en cuanto al graffiti, el ritmo de la música, como hemos escuchado, ¿no?, totalmente distinto al rap que escuchamos hoy en día. Sí. Creo algo que traslada felicidad, amor, que es lo que hicieron
para poder salvarse de lo que se estaba viviendo, ¿no? En un clima totalmente gris. En el año 1972 nace la primer ley anti-graffiti, algo importante para chequear, que estuve tirando en mi Instagram en el día de ayer, @lavoznegra, por quien quiera chequear. Hablé un poco ahí de cómo inició esta ley anti-graffiti por el alcalde, John Lindsay, perdón. El careta, ese es el botón. El careta. Típico de alcalde botón. Y siempre está el vigilante. Vamos a limpiar los trenes. Si nos podemos analizar, ¿no? Estaba esa gente que no entendía lo que era el graffiti, recién comenzaba, y el graffiti empezó de una manera por el lado del vandalismo, ¿no? Claro. Entonces el Estado ya empieza a utilizar la ley antigraffiti, forma escuadrones antigraffiti y vendía como a la gente alejada de esto, decir, bueno, los grafiteros son unos delincuentes, personas peligrosas que dañan la visualización de la ciudad. Y tenemos que acabar con esto y nosotros vamos a hacer una campaña para una mejor calidad de vida, ¿no? Empiezan a tomar el graffiti como campaña electoral y política para sumar puntos. La ley antigraffiti, los primeros pasos tienen inversiones de millones de pesos. En vez de invertir en lo que estaba pasando en la ciudad, invierten en acabar con ese arte de graffiti. Millones de dólares. Vagones. Millones, estoy hablando de 20 millones de dólares en aquel entonces, en los 70. Claro, y se te estaba prendiendo fuego la ciudad, el Bronx, y pones en división anti-graffiti, boludo. Sí, lo querés matar. Digo que labura, ¿no? Este país es siempre lo mismo. Bueno, después, si quieren, pueden chequear ahí, busquen la ley antigraffiti, porque hoy en día funciona en nuestro país también. La verdad que debatir que el graffiti, el vandalismo y esto de luchar contra esos tags o las cosas que suceden, que hay personas que por ahí no están de acuerdo, es un debate muy extenso, pero cabe destacar cómo empieza todo un revuelo de la ley antigraffiti. El Estado ya estaba enterado de lo que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en el Bronx, ¿no? Todo este tipo de artes, entonces empiezan a combatir. Ellos mismos crearon el abandono de la ciudad y ellos mismos después querían, cuando vieron que salieron adelante, querían destruir ese arte que estaba expresando la realidad, ¿no? Claro, entiendo, o sea, a ver, yo entiendo la ley antigrafiti en el sentido de que cuando haces un vandalismo hacia algo, no sé, histórico o dañás algo, ¿no? Un monumento. Tal cual, pero una obra de arte, bueno, pero es como decía vos, Negro, también, no se entendía en ese momento a lo que venía, cuál era la movida que se estaba armando. Estamos hablando de todo nuevo, o sea. Sí, y también si lo asociaban con grupos vandálicos o grupos criminales, sí. O decir, tipo, esta gente no solo pinta los trenes, sino es la misma gente que hace disturbios, que roba, que mata, como asociándolo a eso. Sí, mezclas todo. Como todo mezclado. Tal cual. Y todo mezclado porque no había una cierta acceso a información que hoy en día lo podemos aprovechar, y a mí la verdad que me copa mucho poder trasladar a aquella persona, obviamente que podemos debatir, pueden dejar su comentario. Te fuiste, te cerramos el telón, te cerramos y te abrimos de nuevo, mirá. A ver, pará. Abrile el telón, Augusto. Ahí claro. Está, que me salió, no puedo creer. Estamos probando el telón. Que pasa es que el telón tiene es automático, entonces por ahí aprieta el botón, Guido, y se cierra, ¿viste? No, esto es toda una obra de arte, así estamos hablando de arte, así que el telón es totalmente válido. Exacto. Bueno, entonces sabemos que ya en aquel entonces empieza el inicio de la ley antigraffiti y los escuadrones que empiezan a perseguir a los grafiteros. Lady Pink vive esta situación, una situación muy difícil, donde cuenta cómo ella por primera vez entra en el mundo del graffiti, aceptan una crew que se movía en aquel entonces, decir, bueno, dale, nosotros te vamos a aceptar y vamos a permitir que puedas venir a pintar vagones, porque en aquel entonces ella todavía no lo había hecho. Podemos ver ahí un vagón pintado que dice Pink. Estamos hablando de los años 80. Para acceder a los vagones tenían que ir a un lugar que era como un lugar que estaba totalmente, era turbio, ¿no? Un lugar donde estaba al lado, en una terminal de trenes, al lado de un cementerio. Hay muchas historias, muchas leyendas de aquel entonces, ¿no? Que se veían fantasmas y qué sé yo. Entonces, pongámonos en contextos todos ahora. Lady Pink, 15 años,
tenía que ir de noche a un lugar donde no la podían ver, estaba ella sola, con aerosoles, la policía estaba buscando a los grafiteros, ella era mujer también, y hay que hablar, ¿no? Recalcar esto que era mujer porque estaba expuesta a aquel desagrado mental que tenían los hombres por si una mujer se juntaba a pintar con 5 grafiteros, ¿viste? Empezaban a juzgarla, ¿no? Ella también confiesa eso en muchas entrevistas. Entonces Lady Pink corrompe con todos estos prejuicios ignorantes de parte de la sociedad en aquel entonces y vive estas aventuras. Lo llamaba como una situación medio de ninja. Digamos que para ser grafitero no era para cualquiera, tenías como que tener esa mente de delincuente, lo llamaban, porque tenían que escapar de algo que estaba bien, que estaban haciendo mal, pero que estaban logrando algo para la cultura y para la ciudad en un cierto punto a la vez. Sí, era acá estamos, mírennos. Exacto. Estamos acá. Encima te lo ponen en el tren, donde es como que el tren es parte del paisaje urbano, pasa tanto por el Bronx como por barrios más pudientes. Va llevando la cultura por todos lados, sí, no, me los imagino. Eso que me decís de los ninjas, que te iba a decir que capaz es una boludez esto que digo, pero calculo que también tenía que tener un buen estado físico. Te digo, saltar paredes, salir corriendo, un bardo. Trepar reja. Trepate al tren, porque capaz que el tren no sabe dónde estaba estacionado. Hay una imagen que le pasé a Guido que es como una estación de tren. A ver si la podemos poner para que sepan de dónde ella empezó a pintar y dónde iban todos, ¿no? Era como una terminal sumamente jodida de acceder por todo lo que tenía de control. Y esto que decías vos, Augusto, de treparse, era totalmente así. Claro. Trepaban rejas altísimas, de más de 15 metros, y todo muy riesgoso, ¿no? Pero como ellos lo tomaban como una aventura. Es eso, Nero. Exacto. Sí. Y eso de noche, en el cementerio al lado. En la película Willy Style se aparecen un montón de escenas y muestra mucha data. Lady Pink es una de las protagonistas de esta película, así que los invito a ver también. Para ellos era algo nuevo, ¿no? Que vengan a filmar, que haya una fotógrafa que muestre su arte. Para ellos el hacer graffiti era algo totalmente íntimo y no era para mostrarse a los demás. El graffiti después pasa a tener como un arte de evolución gracias a aquellas personas que se acercaron a filmar, a tomar fotografía, y es tomado ya como un arte contemporáneo con los años. Sí, adquiere el valor que tiene hoy en día, que cuando ves un buen graffiti le sacas una foto para Instagram. Una foto. O decís, mirá esto. O también ubicás calles o esquinas en base a los grafitis que hay. Vos sabés que siempre tengo, cuando voy manejando, siempre me pasa eso, que no lo hago nunca y lo quiero hacer, de acordarme la calle donde vi un lugar, tipo un grafiti copado, o una pintura copada, un mural. Como notar, che. Igual acá, muchos de nuestros subtes tienen el estilo de estos grafitis que estábamos viendo recién. Tanto de la línea D como de la línea B. Hay muchos vagones nuestros de subte, no tanto de tren. Hay algunos más viejos de tren, pero de subte que todavía están pintados. Siendo que acá también los persiguen. Sí, obvio. Exactamente, sí, el arte de grafiti acá en Argentina tiene mucho talento y tiene una historia bastante extensa también, muy represent. Ya estamos hablando de los 90, también muy cerquita en aquel entonces. O sea, nace en los 60, 70 en los Estados Unidos y en los 80 ya empieza a llegar al resto del mundo, ¿no? Gracias a esto que hablábamos recién, de las películas, de las personas que se empiezan a interesar en el arte. Lady Pink, como habíamos dicho hace un ratito, tiene un tramo corto, del 80 al 85. En el 85, ya con su nueva pareja, decide alejarse de esto por todo lo que conllevaba de riesgo de su vida, de su arte, y ser perseguida por los grupos, por los escuadrones anti-grafitis. Entonces ya es como que abandona los aerosoles desde el lado del vandalismo, activismo, y empieza a tomar otro tipo de arte más del lado del muralismo, como en la imagen que vemos ahí. Hoy en día ya es una docente muy represent, con un estilo de pintura hablando de la sexualidad, del género, de las mujeres, de un montón de contextos políticos y sobre todo de muchos colores. Te iba a decir eso, tenemos qué un par de buenos imágenes colores, más. Boludo. No, está tremendo aparte. Siempre me la flasheó eso, debe pasar, igual pasa en la ciudad a veces que le dan murales a artistas así para pintar y decís, ¿cómo no
No hay más espacio para eso. Tipo un tren, agarrar un tren, un par de pibes que hagan buenos grafitis, che, háganme este tren. Sí, no, Una masa, por loco, suerte de igual acá en la ciudad de Buenos Aires hay muchos muchos murales, sí. no grafitis quizás tanto, pero sí hay grafiti igual por todos lados, pero murales así trabajados que son muy buenos. Este es tremendo. Esto tiene como una inspiración medio mexicana. Este que estamos viendo ahora. Tiene ese estilo, tal cual. La verdad que es increíble el arte de Lady Pink, cómo empezó con un aerosol y hoy en día es una artista enormemente reconocida. Y tengo dos anécdotas ya de grande, muy importantes que enlazan con sus inicios. Ella se aleja del graffiti, pero es perseguida en un cierto punto. En el año 2013, ella estaba viviendo en el barrio de Queens y se tuvo que mudar al norte de Nueva York, de los Estados Unidos, porque le cayó un grupo de escuadrón anti-graffiti a la casa, detienen a su esposo, a ella la esposan también, le roban libros, películas, cuadros, trabajos, objetos muy valiosos para ella. ¿2013 me dijiste, enero? 2013. No lo puedo creer, se hace nada. Sí, aparte, hace poquito. Pensá que ahora fue esto. La perseguían en el año 80 y la siguen persiguiendo en el 2013. O sea, 23 años después todavía la sigue padeciendo. Claro, son personas que tienen mucha información y que pueden dejar un buen mensaje, que pueden contar una historia de lo que vivía. Entonces, para el Estado es como que no les conviene, y el escuadrón anti-graffiti es 100% odio hacia aquellos artistas que lograron evolucionar con su arte, porque no se quedaron con ese nombre que ponían, ¿no? Hoy en día son educadores. Claro. Sí, bajan línea. Yo creo que el principal miedo que le tienen es esa, la bajada de línea. No, y yo creo que también el testimonio que dejan de por lo que vivieron. Bueno, sí. Y cómo hoy en día uno ve un mural y le parece algo tan normal ver un mural así pintado en cualquier esquina, en cualquier barrio, y hay todo un trasfondo que esas personas en su momento la sufrieron para poder hacer un grafito o un mural o lo que sea. O sea, ponían en riesgo su vida o su libertad, no sé si su vida, pero quizás su libertad también. Es un montón. Sí, es todo. Tal cual. Es como lo nombran ustedes, como lo detallan, y es valioso que podamos conocerlo y poder expandir esta data con toda la gente. Y también saber qué opinan, ¿no? Porque hoy en día yo puedo debatir con personas que, che, y el graffiti, graffiti, pero pará, eso que te pintan y te escrachan, no va por ahí, ¿no? Claro. Tratemos de ver, yo lo pienso así, ¿no? Desde mi punto de vista, las dos caras, ¿no? El que se conoce el vandalismo y el no vandalismo, por decirlo de una manera, y entender por qué y cómo nace, y entender las raíces para saber el concepto. Después, si estamos de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los escuadrones anti-graffiti porque se invierten millones de pesos. Y a la vez, te voy a contar una anécdota así chiquita de cuando se inició, cuando se lanzó esa primera ley anti-graffiti, se creó un líquido que ese líquido limpiaba todos los trabajos de que se hacían en los vagones. Con los años ese líquido dañó la salud de cientos de personas y una de esas personas muere a largo plazo por lo que había causado este líquido que creaban, que la verdad que era sumamente nocivo para la salud de las personas. Sí, olvídate, para remover pintura, sabés con lo que le tirarían, con de todo. ¿Tenés una anécdota más de Lady Pink? Tengo una anécdota más y tengo un cierre picante para que podamos ir yendo bailando y seguir bien arriba con este programa hermoso. Anécdota, también hoy en día es considerada como millonaria. ¿Por qué? Porque gana un juicio de 6,7 millones de dólares hacia un mural que ella había realizado que fue destruido, y como tenía su derecho de autora, gana ese juicio y logra un ingreso que la lleva a un lado más, creo, totalmente merecido, con toda su lucha y cómo haber sido perseguida en el año 2013 después de tantos años y haber sufrido esas cosas. Yo creo que se lo merece, más que la plata, sino el reconocimiento del artista, que a veces es ignorado. Sí, es un dibujo en la pared, no es tan así, no, hay un montón de cosas, hay un montón de mensajes detrás de un dibujo. Me gustó. Y escúchame, Nero, a ver, quiero el final picante, a ver. A ver, ¿qué es lo picante? La otra vez bailamos.
Los tres bailamos. Nos vamos a seguir bailando y tenemos un tema que suena en la película de Will Style, que los invito a todos, una película del año 1983. La pueden encontrar en YouTube, así nomás, no tienen que entrar a ninguna página de series, nada, en YouTube está, la pueden ver ya traducida en español y la verdad que es muy interesante para trasladarse en lo que se vivía en el Bronx. Vamos a cerrar con The Grandmaster Caz, con el tema South Bronx Subway Rap. Gracias por todo, familia, como siempre. Listo, negro. Si quieren ver la columna del negro, la pueden ver después en Viaducto Visual Radio, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, @Viaducto Radio Doc, o La Voz Negra, que está siempre en Instagram. Negro, Gracias, negro. Como siempre, un campeón. Nos vemos. Salud. Yeah. The garbage over the trains, under the ruins, through the remains, around Gracias, negro. crime and pollution, and tell me Gracias, where I fit in. South Bronx, New York, that's where I dwell. To a lot of people, it's a living hell, full of frustration and poverty. But wait, that's not how it looks to me. It's a challenge, an opportunity to rise above. Bailar sentado, mi especialidad. With nothing, and then you build, follow your dream until it's fulfilled. Chau, 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 chau. Adiós.